Buenas tardes. Vamos a iniciar ya la última sesión de este segundo Congreso Internacional sobre el CID, con el privilegio de contar aquí con la presencia de Simon Doubleday, que es catedrático de Historia en la Universidad Hofstra de Nueva York, aunque en la actualidad es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Se graduó en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y se doctoró en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde estudió con el profesor Thomas Bison. Es fundador y editor de la prestigiosa revista Journal of Medieval Iberian Studies y ha sido presidente de la American Academy of Research Historian of Medieval Spain. Perdona por mi inglés terrible. Experto en las relaciones entre la corona y la nobleza en Castilla y León. Entre sus libros destacan The Lara Family, Crown and Nobility in Medieval Spain, traducido al español del 2004, y una biografía cultural de Alfonso X titulada El Rey Sabio, un príncipe cristiano, la España musulmana y el nacimiento del Renacimiento. Recientemente ha centrado sus estudios en el reinado de Fernando I, motivo de la presencia en el Congreso, pues acaba de publicar León and Galicia under Queen Sancha and Queen Fernando I, donde pone un novedoso énfasis en el importante papel que desempeñó la reina Sancha. Yo tengo que decir que cuando yo hacía mi tesis doctoral a mí me sirvieron mucho los trabajos del profesor Simon Doubleday sobre la familia Lara, esa familia tan importante en la Edad Media española. Y sin más, pues le voy a pasar ya la palabra para que vamos a aprender mucho y muy interesante con él. Muchísimas gracias, David. Y gracias, claro, a los organizadores de este congreso, a Iván García, a mi compatriota David Peterson. Ahora somos dos ingleses en España. Ha empezado la colonización gradual de la Academia Española. Gracias a todos ustedes. Y una palabra en particular para los estudiantes que están aquí, escuchando con paciencia. Y bueno, me gustaría decirles que en particular agradecería sus preguntas después, porque sé que puede ser un poco intimidante estar aquí entre tanta gente, pero está bien oír de la generación más joven y de la próxima generación de estudiantes, de historiadores y expertos en la España medieval. Había un historiador famoso, pero no me acuerdo quién, que dijo que el mayor deseo o aspiración del historiador es estar superado por la próxima generación, porque eso quiere decir que la historia sigue ajustándose, cambiando, respondiendo a las necesidades, los intereses del presente, que realmente es lo que tenemos que hacer. La historia no puede quedarse como un fósil, ¿no? Como un dinosaurio. La historia se escribe, sí que la pluma es poderosa y tenemos que usarla, cada generación. La pluma, el cine, los videojuegos, todo. Bueno, realmente es un placer estar aquí de vuelta. Hace 30 años que vengo aquí por primera vez, más o menos 30 años, quizás un poco más. Esto fue el año 94, creo que poco ha cambiado en el castillo de Lara de los Infantes, pero tengo memorias así, queda un poco menos, bueno, vale. Eso es mal señal cuando un castillo ha colapsado desde la primera vez que lo visitaste. Pero bueno, de todas formas, esto fue el verano del año 94 y fue una etapa en mis investigaciones que mencionó David, del doctorado sobre la familia Lara. Una familia que tenía su base por aquí, pero también tenía territorio, influencia en León, un poco en Galicia también. Voy a hablar bastante de Galicia hoy. Y ese libro salió en el año 2001 y también creo que alguien aquí ha leído este libro en su traducción castellana.
muchas gracias, que salió con Turner en 2004. Pero ahora estoy aquí para hablar de este libro, que es un proyecto nuevo sobre mediados del siglo XI. Hasta ahora no se ha traducido al castellano, sí que va a traducirse a gallego, va a salir con Aira Ediciones en Ayariz el año que viene, pero a ver si viene algún editorial castellano por aquí. Bueno, quizás comento un poco después el título. Fue algo difícil decidir el orden de los nombres, León, Galicia, bueno, ¿qué hacemos con Castilla? Todo es muy político. Decidí mencionar la reina antes del rey, precisamente porque tenemos que responder a nuevos corrientes en nuestro acercamiento a la monarquía. Voy a hablar de eso un poco después. De todas formas, este libro salió este año, creo, no, pues el año pasado ya, 2024. Pero quería empezar con un poco de información sobre mi coautor, Bernard Riley, Bernard F. Riley. Porque este proyecto fue una colaboración, digamos, intergeneracional y un poco sui generis también, porque desafortunadamente el profesor Riley murió con 96 años antes de que se terminó el libro, y hay una historia que voy a comentar un poco en unos minutos. Voy a deciros un poco de su perfil. Riley era un hombre con fuertes convicciones políticas, por cierto, sí, está aquí con Humphrey Bogart. Me encanta esta foto. Creo que está a la derecha, como un niño, bueno, adolescente. Riley era un hombre con fuertes convicciones políticas. Nacido en Nueva Jersey el 8 de junio de 1925, fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y ascendió al rango de cabo durante la guerra en Filipinas. Tras el fin del conflicto en Asia Oriental, participó en la ocupación militar estadounidense de Japón. Más tarde comentó que el bombardeo estadounidense del territorio japonés y los holocaustos nucleares de Hiroshima y Nagasaki le habían convertido en pacifista. Es un poco lo que pasó también con Howard Zinn, historiador de los Estados Unidos. En las décadas posteriores mantuvo una vigorosa oposición hacia la política exterior de Estados Unidos, que describió en sus memorias como la principal amenaza para el bienestar del planeta. Pero, a pesar de estas convicciones políticas, era siempre súper empírico en su acercamiento a las fuentes medievales, a los documentos medievales. Y desde los años 60, iba trabajando en los archivos de toda España, el norte de España, tomando notas meticulosas, rigurosas sobre todos los documentos que analizaba. Claro, una etapa antes del ordenador. Y yo, por cierto, heredé estas cartas, que bueno, ves aquí un ejemplo. En particular, Riley guardaba muy buenos recuerdos de su primera visita a los archivos en 1964 a Santiago de Compostela. Pasó varias semanas aquí y allí, en esta preciosa ciudad, como entre aspas, en la calle medieval que ahora se conoce en gallego como la Rua Nova. Por supuesto, hubo dificultades de índole práctico. En los años 60, como recordó más tarde, los archivos españoles se encontraban en un estado lamentable. Y cito, las guerras, la discordia civil y la represión política general
había dejado los archivos ibéricos en un estado espantoso. Trabajar ahí significaba, dijo, descubrimientos impresionantes, pero también frustraciones, tedio, mala iluminación y calefacción insuficiente. Ha sido bastante penoso. Tras hacer frente a estos retos y familiarizarse gradualmente con los archivos castellanos, leoneses y gallegos, Riley completó su tesis doctoral, que se titulaba La Reforma Eclesiástica en Santiago de Compostela durante el episcopado de Diego Gelmírez, en el año de mi nacimiento. Durante los 12 años siguientes escribió un número alto de artículos originales sobre el periodo. Voy a citar otra vez. Para un estudioso más familiarizado con la historia inglesa, francesa o alemana, escribió, es casi increíble lo poco que se ha trabajado sobre la historia de la España medieval. Hasta hace poco, continúa, la historia medieval de España durante el siglo XI y la primera mitad del XII había permanecido prácticamente sin tocar. Es como si nadie hubiera escrito sobre la conquista normanda de Inglaterra o sobre la lucha entre los emperadores alemanes y el papado gregoriano. Fin de cita. Puede ser que Riley estaba pensando sobre todo la producción anglosajona, porque claro, cosas sí que habían escritos en España, claro. Pero su afirmación era de forma global, solo un poco exagerada. Su convicción y su entusiasmo por este pasado, desconocido para muchos, impulsarían el resto de su carrera académica. Su producción investigadora fue formidable. Escribió numerosas obras que siguen siendo esenciales en nuestro campo y que han contribuido a forjar nuestra comprensión del auge de los reinos cristianos españoles de estos siglos. Varias décadas antes de su fallecimiento, en diciembre del año 21, a la edad de 96 años, había llegado a ser reconocido como un erudito pionero en el campo de la historia medieval ibérica en Estados Unidos, y su obra como un punto de referencia fundamental. Y imagino que muchos aquí están ya, familiares con este libro, que sí que ha traducido a castellano, El Reino de León Castilla, bajo la reina Urraca, que ganó un premio importante en Estados Unidos, el Premio del Rey. Eso, vino un poco después, este estudio del Reino de León y Castilla bajo el rey Alfonso VI. Y finalmente, un estudio de León Castilla durante el reinado de Alfonso VII. Y nuestro libro, por llamarlo así, nuestra colaboración, tiene un título un poco heavy, un poco tradicional, digamos, pero quería darle un título, este título, que haría eco de esos libros anteriores, con la diferencia que es evidente que la palabra Castilla se ha desaparecido, y tenemos la palabra desconocida de Galicia. Y voy a explicar un poco por qué en unos minutos. En todas estas obras, un tema constante de Riley fue su énfasis en la centralidad de una región supuestamente periférica, es decir, Galicia. Y tengo aquí en la pantalla una carta
que se escribió otra gran figura en los estudios medievales en Norteamérica, que fue Charles Julian Bishko, de la Universidad de Virginia. Y no sé cuánto inglés entendéis, pero hay una frase, después de 3-4 líneas, en que Bishko dice a Riley, y voy a citarlo primero en inglés y después traduzco. Bishko estaba comentando sobre el estudio de Riley sobre el obispo, después arzobispo, Diego Gelmírez. Dice que su estudio es a most illuminating analysis of Gelmírez's earlier years, convincing in its emphasis on his heavily Galician background. Es decir, que la tesis de Riley era totalmente convincente en su énfasis en los fuertes antecedentes gallegos de Gelmírez. Por cierto, esta carta está en el presente, está ahora mismo en el Hispanic Society of America, donde también se puede ver una estatua del Cid, como algunos aquí sabéis. Creo que lo mencionaste, puede ser esta mañana. Y Riley dejó como herencia toda su correspondencia. Fue un placer para mí poder leerlo. Creo que fui el primer investigador a tener acceso a su correspondencia. Entonces, esto es una carta del año 67. Y he aquí una carta un poco más tardía de una tercera figura muy grande en Estados Unidos, que es Joseph O'Callaghan, que era muy amigo de Bernard Riley. Esta vez voy a traducir directamente. Se podría decir que eres, sí, Bernard Riley, un coloso sobre un siglo entero de la historia de León Castilla. La pregunta ahora es el siguiente. ¿Vas hacia atrás o hacia adelante? Yo pensaría que Fernando I sería un objetivo probable. Y evidentemente, porque esta carta se publicó, bueno, se escribió en 98, nuestro libro salió el año pasado, evidentemente pasaron muchos años. Como explicó Riley, el proyecto sobre Fernando I era difícil desde un principio. Respondiendo directamente a O'Callaghan, dice, una edición crítica de los documentos de Fernando I no apareció hasta el año 87. Una edición crítica de los documentos de Sancho III, más tarde aún. Entonces, la tarea llevó tiempo y requirió una laboriosa investigación y síntesis. Mientras tanto, Riley había tomado plena conciencia de su avanzada edad. A principios del año 2018, me escribió una carta completamente inesperada, invitándome amablemente a asumir este último proyecto de libro, al que él, Bernard Riley, había dado el título Fernando I y el resurgimiento de la Iberia cristiana, 1037-1065. El resurgimiento de la Iberia cristiana. Y me invitó a desarrollarlo más de la forma que yo considerara oportuna y llevarlo a término. Fue una carta sumamente generosa. Y naturalmente acepté el reto, aunque estaba justo en el punto de empezar otro proyecto completamente diferente, pero acepté, porque Riley es una figura, es una persona a quien debemos todos los historiadores una deuda importantísima. Entonces, acepté la propuesta, eso dejo para después. Y pasé, no sé si 3 años, 4 años, en el proceso de reescribir esta historia de la península a mediados del siglo XI. En el proceso de reescritura, recortando, actualizando, ampliando, reestructurando,
he matizado ligeramente algunas de las posiciones de Riley. Y hay alguno aquí que va a estar bastante contento con un cambio que he hecho, porque Riley había dicho en un momento que Fernando I era un mercenario a sueldo. Vaya, el rey de Castilla, un mercenario, había dicho. Y eso no está en el libro. Podéis pensar lo que queréis, pero a mi juicio eso excede lo que las fuentes nos permiten afirmar. Muy brevemente voy a decir que esa palabra que ha surgido varias veces, esa palabra mercenario, tiene ya una historia larga, no es nada nuevo. En la historiografía, Richard Fletcher lo mencionaba. Así que lo que hizo Nora Berend el otro día, por ejemplo, no es nada revolucionario. Pero aún para mí esa palabra mercenario es un poco fuerte para describir Fernando. Igualmente, he modificado algunas afirmaciones suyas sobre la Guerra Santa, pero mantengo su postura que las relaciones con los gobernantes musulmanes del sur y el este eran más complejas y más colaborativas de lo que serían una o dos generaciones más tarde. Escuchando a Alba Solano, creo, un poco más temprano, había referencia al intercambio de regalos entre un rey de Taifa y el rey Fernando I. Eso sí que fue bastante típico, ¿no? Así que hay relaciones diplomáticas que quieren decir que no son simplemente territorios o reinos enemigos. Las relaciones eran complejas, muy complejas. He cambiado el título también. Mi intención en el libro es que el título actual señale la necesidad de ir más allá de la figura singular del rey medieval, en este caso Fernando I. Los nuevos estudios sobre queenship, regionalidad, creo es en castellano, es un término un poco difícil para mí sobre todo, pero queenship, los nuevos estudios han dejado muy claro que debemos concebir la monarquía del siglo XI como una empresa corporativa y colectiva en la que las mujeres de la realeza, incluidas las reinas, como la reina Sancha, desempeñaban una variedad de funciones cruciales y que funcionaba la monarquía como una red de poder que se extendía mucho más allá, incluso de la familia real ampliada. Entonces, sí, en el libro presto bastante atención a la reina Sancha, cuyo papel era, variado, complejo, tenía un papel importante como patrón o matrón de producción cultural, sobre todo la producción de manuscritos de lujo, como es este libro de las etimologías de Isidoro de Sevilla. Y tengo que mencionar que hay una tesis doctoral de una mujer joven, una estudiante joven, Pilar Recio Bazal, de la Universidad Complutense, sobre este manuscrito, que Pilar Recio llama el Manual de la Reina Sancha de León. De todas formas, ella, Sancha, la Reina Sancha, tiene un papel muy importante en cuanto al soft power, ¿no? Poder blando, que mencionabas ayer en el contexto de la guerra. ¿Fue ayer o esta mañana? Bueno, un día largo. Tenía un papel importante en cuanto a poder blando, cubriendo de cierta forma la violencia extraordinaria de este régimen, el régimen de Fernando I. Era un reinado de mucha violencia de Estado, digamos. Y ahí funciona el soft power, poder blando. Finalmente, en términos de los cambios que he hecho,
he añadido una serie de mapas y aquí tengo uno de Galicia a Portugal, que es, según Riley, el territorio que más preocupaba a Fernando y Sancho. Fue el noroeste para Riley que fue más importante. Así que voy a dejar este mapa aquí en la pantalla. Ves ahí, claro, las ciudades más importantes, las sedes episcopales, los monasterios. Y claro, los monasterios eran sumamente importantes en la colonización del norte de Portugal. Ves ahí también las zonas de contacto entre Galicia y el territorio hacia el sur, que fue casi una, no quiero decir una zona de nadie, pero una zona de contacto. El poder musulmán cerca de Viseu, Coimbra, Lamego no fue muy potente. Fue una zona en el medio en que no había poderes centrales con mucha influencia dominante. Así que, bueno, es una zona muy complicada. A ver. El libro nuestro recoge algunas de las convicciones fundamentales de Riley, entre ellas su firme opinión de que Fernando se centró en gran medida en el noroeste de Iberia. En una carta que me escribió, insistía, y fue su carta, no la mía, así que no me asesines, insistía en el papel algo secundario de Castilla en el pensamiento de Fernando. Dice, y cito, mi propio trabajo pone de relieve la extrema concentración de Fernando en asuntos que llamaríamos gallegos o portugueses. Las campañas portuguesas del rey tenían en consecuencia un papel importante en el libro, al igual que Galicia. Sobre Castilla, Riley fue contundente. Cito, los asuntos de Castilla son importantes pero periféricos. Cuando se interesa por ellos, palabras de Riley, había olvidado esto, es como mercenario a sueldo del Toledo musulmán. Eso fue la parte que quité. O a través de la mediación de su hijo mayor, Sancho. No será hasta el impacto de la invasión almorávide cuando sus sucesores tendrán que centrar sus energías en el Transduero, es decir, en Castilla y Palencia. Por otro lado, su preocupación constante era el difícil obispo Cresconio de Compostela. Bueno, del mismo modo, Riley insistía en que los sentimientos cruzados de cruzada eran limitados en la península ibérica a mediados del siglo XI. En una carta posterior explicó que el supuesto giro hacia el monasterio de Cluny y el interés francés resultan haber sido muy exagerados. Su reinado se dedicó a la consolidación de sus tierras tradicionales en Asturias, León y Galicia. Okay. Un mapa, claro, de la península entero. Y quería explicar que diseñé este mapa en colaboración con un cartógrafo que se llama John White Greenlee. Y mi intención aquí fue quitar la línea imaginaria que siempre divide la península en dos. Entonces aquí no ves una frontera dominante, fundamental, entre cristianos y musulmanes. Yo prefiero, por cierto, nunca usar la palabra moros, que para mí tiene una connotación bastante complicada. En vez de esa frontera tenemos muchas fronteras. Fronteras entre Castilla y Navarra, por ejemplo. Fronteras entre Toledo y Valencia, entre Badajoz y Sevilla, etcétera, etcétera, etcétera. Fronteras que no eran fijas, fronteras que eran muy permeables
Y así concibo y concebimos el poder en el siglo XIV. Porque una de las principales líneas argumentales del libro es que debemos hacer hincapié en la fluidez de las fronteras y la importancia del cruce de fronteras en la cultura política ibérica del siglo XI. Y básicamente mi punto fundamental hoy va a ser que el Cid era de alguna forma típico de esta época, que su exilio, su trabajo de parte de, en Zaragoza, su papel ahí es bastante parecido a muchas otras relaciones transculturales, transfronterizas, que esto fue un siglo de mucha fluidez geopolítica entre poderes cristianos y entre poderes musulmanes. Era una época de realpolitik, para usar la palabra alemana, y en ese sentido el Cid era bastante típico. Quizás es una buena idea quitar un poco la imagen de una figura completamente excepcional, lo siento, pero yo creo que como historiador, creo que es importante verle como producto de su época, que no rompía mucho con esa cultura muy fluida, transfronteriza. Y para ilustrar esto un poco, y creo que no sé cuántos minutos tengo. ¿Media hora más? Uf, pobres, lo siento. Voy a intentar cortarlo un poco. Pero quería hablar un poco de las parias, porque estos pagos tienen un papel importante en la narrativa tradicional del siglo XI. Normalmente se considera a Fernando I como un rey comprometido con la reconquista. Y no estaba aquí para la presentación de Alejandro García San Juan, pero imagino que a lo mejor cuestionaba un poco esa palabra reconquista. Normalmente Fernando se considera como un rey muy involucrado con ese proceso. A finales del siglo XIII, es decir, 200 años más tarde, o principios del XIV, un cronista musulmán, Ibn Itari, sugirió sombríamente que Fernando I había concebido una estrategia para debilitar sistemáticamente los regímenes taifa de Al-Ándalus, fomentando la división, exigiendo pagos, parias, y agotando sus riquezas hasta el momento en que pudieran ser atacados y conquistados directamente. Esta interpretación ha sido ampliamente aceptada. Ibn Itari afirma que el tiránico Fernando ibn Sancho comenzó a atacar las zonas fronterizas de la taifa de Toledo a mediados de la década de 1040, lo que provocó que sus habitantes huyeran aterrorizados. Según su relato, 200 años más tarde, según su relato, Fernando impuso primero unas condiciones que ellos no podían cumplir. Se envió una delegación desde Toledo para negociar con el rey y se produjo un animado intercambio de opiniones. Le dijeron al rey cristiano, si pudiéramos hacer frente a la cantidad de riqueza que nos exiges, se la habríamos dado a las tribus bereberes y les habríamos pedido su ayuda. Fernando respondió, dice Ibn Itari, Fernando respondió y preguntó, ¿cómo es posible que no tengáis medios para pagar estos precios? Si el techo de vuestra casa se os cayera encima, llovería oro y dinero de vuestra riqueza excesiva. Estas amenazas de que llamarías a los bereberes para que os ayuden son falsas, porque también sois enemigos de los bereberes. Somos fuertes
y os hemos derrotado, dice Fernando. También somos más fuertes que los bereberes. Continúa Fernando Ibn Sancho, diciendo, solo buscamos nuestras propias tierras que nos conquistasteis en el pasado, al comienzo de vuestra historia. Ahora habéis vivido en ellas durante el tiempo que se os ha concedido y hemos salido victoriosos sobre vosotros como resultado de vuestra propia maldad. Así que dejadnos nuestras tierras, porque no obtendréis ningún bien por vivir aquí con nosotros a partir de hoy. Porque no nos detendremos ante vosotros hasta que Dios decida entre nosotros. Así que tenemos aquí, al parecer, un ícono de sentimientos de reconquista, ¿no? Aquí está en toda pureza. Pero la fiabilidad de estas afirmaciones, así como el diálogo dramático inventado, es muy cuestionable. La presencia del discurso de Fernando en una fuente musulmana, según David Wasserstein, hace muy probable que sea auténtico, pero no estoy yo nada seguro. Estamos hablando, como sigo diciendo, de un texto escrito 2 siglos después del evento. Ibn Tari podría haber estado respondiendo a las circunstancias muy diferentes de su propia época, siglo XIII, siglo de las navas de Tolosa, siglo de las conquistas de Córdoba y Sevilla. Podría haber estado respondiendo a las necesidades de su momento, moldeado por el conocimiento retrospectivo de la caída de los reinos taifas ante los almohades y los reinos cristianos. En realidad, es más que posible que la relación entre Fernando y las taifas fuera más pragmática y colaborativa de lo que sugiere la interpretación de Ibn Tari, y que la estrategia leonesa gallega hacia sus vecinos musulmanes fuera mucho menos ambiciosa. Como observa el mismo David Wasserstein, los gobernantes cristianos, y cito, no eran reacios a crear alianzas con gobernantes musulmanes contra otros cristianos. Los pequeños estados individuales simplemente buscaban alianzas donde veían beneficios a corto plazo para sí mismos. Ahora, ¿y qué decimos de esas parias? Adrián Negro, colega de David, creo, define los parias de finales del siglo, como pagos anuales en moneda realizados bajo coacción por un gobernante musulmán a un gobernante cristiano a cambio de un alto el fuego o la paz. Sin embargo, y eso es un sin embargo muy importante, señala Adrián Negro que su origen se encuentra en el pago eminente práctico de salarios a mercenarios cristianos durante la fitna del califato, es decir, el colapso del califato a principios del siglo. Añade Adrián Negro que Fernando I había recibido tal pago en el año 43, cuando intervino en nombre de la taifa de Zaragoza contra la taifa rival de Toledo. Puede ser que se produjera un cambio gradual hacia parias más regulares, pero no está nada claro cuando dejó de funcionar esta función pragmática de los pagos, que son pagos entre aliados, no son tributos al principio. Nuestras fuentes narrativas no son contemporáneas y están impregnadas de una animosidad religiosa que viene después. No hay ninguna prueba contemporánea de que Fernando recibiera parias regulares en esta fecha temprana, es decir, los años 40 o principios de los 50.
Y en cuanto a Reconquista, fue Navarra que había sido el principal rival externo a principios de los años 50. Algunos historiadores muy respetados han argumentado elocuentemente que la victoria de Fernando I en la batalla de Atapuerca en 54 marcó el comienzo de una nueva fase de reconquista motivada ideológicamente, una lucha contra el Islam. Así que quizás tenemos un cambio por ese año 54. Y es cierto que sí hay pruebas de una política más intervencionista hacia territorios vecinos, especialmente en lo que hoy es Portugal. Sin embargo, la intervención de Fernando en territorio portugués, al igual que en Navarra, puede haber tenido más que ver con complacer a sus redes de partidarios aristocráticos que con cualquier impulso ideológico contra el Islam. No mostraba ningún interés muy evidente en los años 50 en atacar Toledo, interesantemente. Es verdad que Fernando I comenzó a recibir pagos de Toledo tras el año 58, pero una vez más, estos pagos no deben entenderse necesariamente como tributos, como supone la historia silense o legionense. Es posible que en cierta medida siguieran funcionando como transacciones prácticas en una relación de colaboración, tal y como lo habían hecho desde la fitna, el colapso del califato, y hasta la década de los 40. Los textos no nos permiten estar seguros, y eso es una clave para el historiador, que no podemos estar seguros, tenemos que vivir con la incerteza al final y al cabo. Pero es importante quizás socavar un poco certezas tradicionales. Yo no estoy seguro, Riley tampoco, sobre la significancia de estos pagos. No podemos ser seguros porque nadie explica. Es posible que en esa época fueran irregulares y inseguros, e incluso que estuvieran condicionados al desempeño satisfactorio del servicio militar leonés como aliado de Toledo, en lugar de servir como una forma de protección. Podríamos plantear la hipótesis de que los pagos desde el principio tenían diferentes significados para las múltiples partes, es decir, que eran polivalentes, que tenían valores diferentes para diferentes partes implicadas, y que con el paso del tiempo su significado se narró de formas que se vieron condicionadas por lo que pasó después. Ok, bueno, a ver, cambio de tema. Como dicen en las noticias, creo, ¿no? Es la frase. Más cosas. Quiero hablar un poco más brevemente, si tengo tiempo. Bueno, intento hacer un poco menos, pero quiero hablar un poco de la traslación de los restos de San Isidoro. Como sabéis, los restos del santo, el sabio visigodo, San Isidoro, desde Sevilla hasta León, que ocurrió en el año 1063. Versión tradicional, versión casi ubicua. Tenemos aquí un gran rey de Reconquista que ahora finalmente puede imponerse un poco con esos muros y, bueno, decide aprovechar para coger un santo o dos por ahí en Al-Ándalus. La cosa es mucho más complicado, una vez más, mucho más complicado. Y otra vez más, quizás estamos hablando de regalos más que tributos. Voy a traducir un poco directamente del libro. Cuando estoy hablando de la misión para recuperar las reliquias
de algún santo en Al-Ándalus. Y la idea original era recuperar los restos de Santa Justa, por cierto. Pero bueno, cambia la cosa. La misión fue encomendada al obispo Albito de León y al obispo Ordoño de Astorga, quien fue escoltado hacia el sur por un contingente liderado por el conde leonés Muñoz. El papel del obispo Ordoño de Astorga en la embajada a Sevilla sugiere que gozaba de una gran confianza real. Podemos imaginar que la ciudad de Sevilla habría causado una profunda impresión en la delegación cristiana. Como observa Ana Rodríguez, que trabaja en el CSIC en Madrid, la visión de un paisaje urbano salpicado de cientos de mezquitas probablemente habría sido chocante. Generalmente se ha entendido que el rey de Sevilla, Al-Mutatid, era desesperado, ansioso por cumplir con las demandas de los leoneses. Eso sí que es la línea que propone los relatos posteriores de la historia legionense, la historia Translationes Sancti Isidore, etc. Pero tal posición de subordinación es en principio poco probable. Al fin y al cabo, las taifas de Iberia, de Al-Ándalus, eran todavía muy fuertes. Sevilla en particular estaba en auge, usurpando el papel de Córdoba como centro económico y cultural de Al-Ándalus. Una tras otra, Badajoz, Niebla, Carmona, Ronda, Arcos y el Algarve fueron sometidas por Sevilla. Una fuente musulmana anónima del siglo XII afirma que fue precisamente en ese mismo año de la transacción de San Isidoro, el año 63, cuando Al-Mutatid emprendió una brutal campaña contra Silves en el Algarve, atacando el Alcázar y matando a su rey. En ninguna parte de ese texto hay indicios que el gobernante de Sevilla estuviera preocupado por los leoneses. Al-Mutatid de Sevilla tenía la mirada en la expansión y el dominio regional. Para él, para Sevilla, los gestos de amistad hacia León habrían sido útiles. Es posible que los enviados de Fernando I le recordaran las ventajas de colaboración y que Al-Mutatid le ofreciera voluntariamente las reliquias a su posible aliado. Como observó otro hispanista inglés, Peter Linehan, la negociación del traslado de las reliquias de San Isidoro indicaba que Fernando no tenía intención ninguna de ocupar Sevilla en un futuro próximo. Y ahora para moverme hacia el fin. Según Bernard Riley, la fuente más importante de tensión en León y Galicia a mediados del siglo XI no tenía nada que ver con cristianos y musulmanes, sino más bien el duelo entre León e Iria-Compostela, es decir, la sede del noroeste estaba moviéndose desde Iria Flavia hacia Santiago de Compostela. Entre León, entonces, y Compostela, entre la corte real y el obispo Cresconio. El obispo muy poderoso que estaba fortificando su feudo, porque era como Gelmírez, un señor también, un señor feudal, el obispo de Santiago Cresconio. Esto es un acuatinto de mi amigo gallego Heitor Picayo, que aparece en el libro. Es la fortificación que normalmente se conoce como las Torres del Oeste, más propiamente Castellum Onesti, que está en Catoira, donde hay cada año un festival vikingo, porque el obispo quería fortificar la costa gallega contra los vikingos. Entonces Cresconio sí que era importante, sí que era una
preocupación para Fernando, para la corte leonés. Y según Riley en particular, eso fue el duelo, no sé si es la palabra, la tensión más importante, el conflicto más importante del reinado. De hecho, el rescate de los restos de San Isidoro de Sevilla en 63 y su instalación en León puede interpretarse fundamentalmente como un intento de exaltar la ciudad real de León y disminuir o frenar las aspiraciones de Compostela. Bueno, última parte. La relación leonesa-gallega con Al-Ándalus sí que experimentó un cambio significativo durante el reinado de Alfonso VI, especialmente tras la toma de Toledo en el año 85. La colonización de Toledo estableció un nuevo centro de gravedad en el sur, catalizando un sentido de destino divinamente aprobado al mando de la antigua capital espiritual del reino visigodo, y pronto trajo consigo una importancia mucho mayor para Castilla en los asuntos ibéricos. Así que sí, un cambio importante en las últimas 2 décadas del siglo. Las militares de Alfonso en Al-Ándalus eran mucho más amplias que las que Fernando había tenido, y parece que enfrentó a las gobernantes de Sevilla con sus acérrimos rivales de Granada para maximizar su propia ventaja. Por primera vez, el uso del título imperial, estrechamente vinculado a su liderazgo militar, se hizo habitual. Su homónimo, Alfonso VII, sería coronado ceremoniosamente emperador y se comprometería programáticamente con la cruzada. La historiadora francesa Hélène Cyr-Antoine ha rastreado una radicalización de la retórica religiosa en los diplomas reales de finales del siglo XI. Voy hacia el final. A ver. Lo que es evidente es que debemos de evitar la tendencia de proyectar hacia atrás, hacia el siglo XI, lo que sí era verdad en el siglo XII. Es decir, diferencias mucho más agudas en términos de religión, sentimientos de cruzada mucho más sólidas, inspirados por los franceses, el monasterio de Cluny y los obispos franceses. Bajo Sancha y Fernando, la cultura política de León y Galicia era radicalmente diferente a de la que surgió en esta época posterior, más dividida, y fue solamente en esa época posterior que se celebraría al Cid como gran guerrero cristiano, un modelo de piadosa masculinidad castellana. Durante al menos otro medio siglo, las actitudes hacia las políticas islámicas del sur seguían siendo sorprendentemente complejas y ambivalentes. Los cristianos eran claramente capaces de distinguir entre diferentes tipos de saracenos, por ejemplo, entre moabitas, es decir, almorávides, e ismaelitas, es decir, musulmanes de Hispania. El autor de la historia silense sí que muestra una hostilidad militante hacia el Islam, pero no entiende Fernando I. Caracteriza las acciones de Fernando I como una protocruzada en la que la intervención divina llevó al rey a la victoria. Incluye una aparición nocturna de Santiago Matamoros para explicar la captura de Coimbra. Pero es una distorsión de la realidad. Como hemos visto, las cronistas posteriores, cristianos y árabes, entienden mal la realidad de mediados del siglo
XI. Y quiero decir al final y al cabo que el reinado de Fernando y Sancha era, una vez más, una etapa de fluidez realpolitik en que hay muchas cruces de fronteras por muchas partes diferentes, de reyes, de caballeros. En este sentido, el Cid era solamente un producto muy interesante de su época. Gracias.